Bueno, comenzamos entonces, comenzamos este webinar. Buenas tardes a todos y todas. Nos alegra mucho que hayan podido ingresar, que estén ahí, que estemos juntos para este encuentro de trabajo que nos propusimos compartir con ustedes. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan seguir la presentación, que va a ser una presentación inicial sobre el webinar, sobre qué es lo que nosotros nos estamos proponiendo presentarles, compartir en esta tarde. Bien. Bien, como ustedes ven y saben porque han participado en la convocatoria en redes, en este seminario nos vamos a concentrar en trabajar sobre la participación de niños, niñas y adolescentes que están en cuidado alternativo. Y vamos a intentar compartir con ustedes y darles algunas herramientas terapéuticas para esta contingencia particular que estamos pasando todos y todas, que es la presencia del coronavirus en nuestra región de América Latina y el Caribe. Entonces, para eso nos van a acompañar el doctor Jorge Volnovich, que es médico psicoanalista. Jorge es especialista en atención y prevención de malos tratos infanto-juveniles, es un psicoanalista argentino. Nos va a acompañar también Catherine Rock, ella es canadiense, es directora de Kia Sets Canadá y miembro de la Martin James Foundation. Nos va a acompañar también Oscar Melchor, que es psicólogo, que es el coordinador de RELAF en México, pero además Oscar tiene unos antecedentes muy importantes, ya que él ha trabajado mucho tiempo coordinando servicios de maltrato, violencia de género en la Ciudad de México, también docente universitario. Entonces todos nosotros vamos a intentar en este rato que estemos juntos poder conversar y darles algunas herramientas. Entonces, ¿cuáles son los temas? En principio queremos tener esta perspectiva de cuidar a los que cuidan. Queremos llegar a todos ustedes, que son personas que están de alguna manera afectadas, que están comprometidas con el cuidado de los niños y las niñas, niños y niñas que están en situaciones especiales. Entonces, sabemos que las personas como ustedes que están cuidando o están con responsabilidades de organizar el cuidado de los niños y las niñas, también tienen que recibir a su vez herramientas para poder desarrollar su experiencia, para poder cuidar a los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, en ese sentido, vamos a dar algunas recomendaciones para el cuidado alternativo en residencias, en familias de acogida temporal, o también en las familias preadoptivas en el marco de esta pandemia, que es una situación circunstancial que esperamos que termine, pero por ahora la estamos atravesando. Entonces tenemos que tener una mirada especial en este momento, en lo que está pasando en este momento, en este marco. Y para eso tenemos que tener algunas herramientas especiales. También vamos a tener unas reflexiones en torno a la situación particular, que son cuestiones que nos atraviesan a todos y a todas en este momento. Releí hace unos días a Albert Camus, cuando él en La peste, que es una de sus obras más importantes, en algún momento el personaje dice, las guerras son tan frecuentes como las pandemias, las pestes para la humanidad. Sin embargo, siempre sorprenden a los seres humanos, y es lo que nos está pasando a nosotros. Pueden haber muchas pandemias, muchas pestes que han atravesado en diferentes momentos históricos a la humanidad. Sin embargo, es la primera vez que a nosotros nos encuentra una situación como esta. Entonces, sobre eso queremos reflexionar. Y también, como vengo diciendo, poder con ustedes identificar algunas acciones muy concretas para trabajar respecto del apoyo y la contención, los contactos de los niños y las niñas con sus amigos, el manejo de la información y algunas acciones terapéuticas sencillas que podemos llevar adelante
sin reemplazar a quienes son los terapeutas, si ustedes no lo son, pero sí, o a los médicos, epidemiólogos o sanitaristas, pero sí tener algunas herramientas que nosotros podamos, con las que podamos contar, para poder trabajar con los niños y las niñas y estar seguros en esta situación en particular. Nosotros hemos realizado algunas recomendaciones desde RELAF para llevar adelante los cuidados alternativos en estas circunstancias. Y hemos seleccionado para este webinar algunas recomendaciones particulares que afectan de manera directa a los cuidadores, que hay cuestiones que hay que tener en cuenta. En primer lugar, como venimos diciendo y lo ratificamos, el cuidado infantil en circunstancias excepcionales es necesario y es imprescindible. En este momento, en nuestros países, se están suspendiendo por cuestiones obviamente sanitarias muchas actividades que tienen que ver con la reunión, con la circulación de las personas. Sin embargo, la actividad que nosotros desarrollamos, cuidar a los niños y a las niñas, es una actividad absolutamente imprescindible, que no puede ser suspendida, sino que debe ser organizada de una manera particular. Tenemos que encontrar de qué manera hacer viable la actividad que llevamos adelante en el marco de esta pandemia, y que todo el mundo entienda que la nuestra es una actividad imprescindible, que necesitamos todo el apoyo necesario para llevar adelante esto que hacemos, que es el cuidado de los niños y las niñas en circunstancias especiales. También decimos que se debe trabajar en el fortalecimiento y la creación de mejores vínculos con los cuidadores, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones que hacen los médicos, los infectólogos, pero realmente es una situación especial en la cual tenemos que tener esta mirada, ¿no?, de que los vínculos tienen que ser fortalecidos, tienen que ser mejorados, porque realmente la convivencia, como todos ustedes saben, se hace muy difícil y corre riesgo la convivencia, se corre riesgo en estas dinámicas de estar todo el día junto a los niños y a las niñas a cargo de su cuidado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en que esos vínculos se fortalezcan y mejoren. También tenemos que tener mucho cuidado, mucha precaución y descartar todas las medidas que sean la interrupción abrupta del contacto de los niños y las niñas con sus familias y comunidades a causa de la pandemia. No podemos interrumpir, no podemos poner en cuarentena los vínculos. Tenemos que tener mucha atención de que esos vínculos se sigan desarrollando en la manera en la que se puedan seguir desarrollando, pero no tenemos que interrumpir y aislar a los niños de los vínculos que son de referencia para ellos y para ellas. También decimos que no hay que dejar solos o solas a los cuidadores, las personas que están trabajando con los niños. Por eso decimos que tiene que haber una supervisión y un apoyo hasta reforzado de todos aquellos dispositivos de cuidado alternativo residencial y familiar. ¿Qué quiere decir? Las residencias, los hogares, los programas de acogida, todos tienen que tener un apoyo reforzado por parte de quienes ejercen la autoridad y de la protección de los niños y las niñas. Para los niños, niñas y adolescentes tenemos que darles la información accesible, acorde a las necesidades y a las condiciones que ellos pueden tener de comprensión. ¿Para qué? Para que conozcan y para que puedan participar, para que puedan entender su entorno, puedan elaborar lo que les está pasando. Entonces, este seminario exactamente está centrado en este tema, en la participación de los niños y niñas como un estándar de derecho humano aplicable, elemental, también cuando los niños están en cuidado alternativo, ¿no? Entonces, quienes conformamos RELAF, nosotros sabemos que hay diversas limitantes para el ejercicio del cuidado alternativo, que normalmente las encontramos a todos los lugares a los que vamos, en los países, limitantes que tienen que ver con muchas veces la precarización,
la escasez, la sobreexigencia que tienen los trabajadores del sector. Es decir, muchas veces las personas que están trabajando en el cuidado de los niños y niñas, en los hogares, en los programas, en las familias, son personas que no tienen un gran respaldo en cuanto a su ingreso, a las condiciones en cómo trabajan, las herramientas. Entonces, sabemos que hay una situación de debilidad entre las personas que trabajan, sabemos que muchos de quienes trabajan son personas voluntarias, que no perciben ingresos, que lo hacen de manera voluntaria y muchas veces hasta en su tiempo libre, renunciando a hacer alguna otra actividad que podría también ser de interés, sin embargo están ahí. Sabemos que hay muchas personas que son cuidadores o cuidadoras que tienen cuestiones particulares de salud, pues porque son personas que a lo mejor están en esa edad que hoy día se consideran de riesgo, o a lo mejor tienen que cuidar a familiares que también están en riesgo, y entonces también se dificulta el cumplimiento del trabajo que venían desarrollando en este momento. Entonces sabemos que hay muchos problemas de este tipo para organizar ahora el cuidado en los hogares, en los programas. También sabemos que hay un tema importante que lo vamos a abordar en este webinar, que es la brecha generacional que hay entre cuidadores y cuidados, es decir, entre los niños, las niñas, los adolescentes y las personas que los están cuidando. Es un tema particular que siempre está presente, pero hoy que están los cuidadores y cuidadoras conviviendo 24/7, probablemente este tema de la brecha generacional tenga un peso mayor. Entonces sabemos en RELAF que están este tipo de limitaciones, de cuestiones que considerar, pero sin embargo, reconociendo cómo estamos, es que tenemos que identificar en este diálogo cuál es el mejor cuidado posible, sin renunciar a la garantía de los derechos que asisten a los niños. En este caso, como decíamos, la centralidad del derecho de los niños a participar y a ser escuchados, aún en estas condiciones existentes, difíciles, y aún a las posibilidades limitadas que tenemos para nuestra actuación. Reafirmamos también en RELAF nuestra convicción de poner fin al encierro, algo por lo cual ustedes saben, venimos trabajando en América Latina. Es un proceso que está en curso. Durante la pandemia debe ser de alguna manera revisado, repensado, pero nunca suspendido. Es decir, nosotros seguimos trabajando para que los niños y niñas que están bajo cuidado alternativo en cualquier país de América Latina estén en libertad, estén de manera temporal, cuidados, hasta que se pueda encontrar una solución definitiva en sus vidas. Entonces, hecha esta contextualización, aclarando para qué nosotros nos estamos reuniendo, qué es lo que podemos esperar de esta reunión, viendo que tenemos 259 participantes y ya hay 55 intervenciones en el chat, le voy a pasar la palabra a Jorge Volnovich, que nos acompaña en esta reunión. Jorge, te cedo la palabra. Te escuchamos. Bueno, hola a todos y a todas. A mí me parece, voy a leer porque creo que es mucho más sintético para los minutos que hay, y tal vez yo pueda ser un poco más preciso, porque a mí me parece muy valiosa la iniciativa de RELAF, y yo he escuchado inclusive anteriores exposiciones y opiniones, y de alguna manera tenía intenciones de contribuir a esto desde mi campo de trabajo, que específicamente alude a los chicos que sufren malos tratos. Ahora, permítanme, digamos, ya que está, contextualizar. En mi opinión, esta pandemia global resulta un freno abrupto a dos de las dimensiones más importantes del hipercapitalismo dominante: el tiempo y la acción. En efecto, en la sociedad de consumo ha hecho de la velocidad y la productividad su esencia más naturalizada socialmente, y la cuarentena ralentiza el tiempo y solo existe espacio para el trabajo esencial.
Yo soy médico psicoanalista y atiendo pacientes, entre ellos virtualmente, una neurótica obsesiva que está más feliz que nunca, porque ya lleva lavada a su casa prácticamente infinidad de veces, eternas veces, lavó su casa con lavandina, todo un montón, hasta los techos, todo, ¿no? Y está reducida a la pasividad más absoluta en el trabajo, que no sean los rituales y ceremoniales que imponen las medidas sanitarias. Pero en el fondo yo creo que lo que más feliz la hace es que por fin ella veía que todo el mundo era igual a ella. O sea que la pandemia había reducido drásticamente la desigualdad social, porque pueden contagiarse tanto ricos y pobres, humildes y poderosos, y normales y neuróticos. Tal vez ese es el motivo por los cuales, por lo menos en la Argentina, los brotes psicóticos hayan caído abruptamente, dentro y fuera de los hogares. Bueno, eso digo en la Argentina, porque en algunos países los brotes psicóticos continúan, sobre todo en lugares importantes políticamente, como por ejemplo en el Brasil, ¿no? Ahora, vaya de paso un comentario para una colega mexicana que en la anterior intervención se refería a las comunidades pobres donde no existen medios de comunicación virtuales. Precisamente la pandemia es la oportunidad de nivelar desigualdades, exigiendo, como lo han propuesto aquí varios colegas anteriormente, que las políticas públicas de salud también requieran, entre otras cosas, interconectar a todos, a desmedro de las iniciativas privadas que jamás lo harían por motivos económicos. En ese contexto, y después de haber compartido con Matilde infinidad de años, no puedo decir cuántos años realmente, la necesidad de que los niños y adolescentes dejen de convivir en instituciones totales, como las denominaba Goffman, y la desjudicialización de la infancia instituida por la Convención, yo tengo una opinión, ¿no? A mí me parece que los chicos en general la están pasando mucho mejor que los adultos en estas circunstancias, ni que hablar mejor que los que están en la tercera edad, entre los cuales me cuento. Porque, por ejemplo, los hogares convivenciales que ya estaban aislados, los pibes ya juegan entre sí, se empujan, se gritan, se abrazan. Nosotros no podemos hacer eso. Además, si no quieren hablar con el referente o familiar por WhatsApp, otro medio virtual, les resulta más fácil decir que no, sin la presencia culpabilizante del adulto en el hogar, o al revés, pueden aceptar alegremente el contacto cuando es una familia preadoptiva o referente que ellos sienten que los aman y los protejan. Con esto yo no quiero negar el dolor que el aislamiento social puede generar en los niños, y el aburrimiento sobre todo, y en los adolescentes. Apenas apunto a reafirmar el carácter paradojal, como decía Matilde anteriormente, en una posición anterior, que tiene este estado de excepción planetario. Es que lo que sucede es que la pandemia ha restablecido una endogamia, donde el único contacto exogámico son las redes digitales. Y junto con la endogamia, yo me refiero al retorno inclusive de sistemas patriarcales y sexistas, generadores de los malos tratos, el abuso sexual que, por lo menos en mi caso, solemos atender en nuestra práctica diaria. Tal es el motivo por el cual, por lo menos acá en el país, en nuestro país, el número de teléfono 144, han aumentado las llamadas a esta línea telefónica que atienden fundamentalmente violencia de género. Es una explosión de llamadas que existen. Ahora, al respecto de lo que nos ocupa, del tema que nos ocupa de los niños en las instituciones, quería decirles que acá hay que diferenciar, tanto dentro como fuera de las instituciones, los adolescentes de los niños, niñas y niñas. Porque los adolescentes por sí mismos pueden establecer contactos exogámicos digitales y solicitar ayuda para sí o para alguien que lo necesite de su tribu.
Sin embargo, los chicos no pueden hacer lo mismo, porque están encerrados juntos con sus agresores y ofensores, y se ha vuelto a erigir el muro de silencio construido por el secreto, la culpa y la vergüenza. Como mencionaron otros colegas y amigos aquí, y acuerdo plenamente, años de auge de meritocracia, de desidia y de desconfianza han precarizado especialmente los sistemas de alerta tempranas. Y sin sistemas de alertas tempranas, la niñez y la adolescencia quedan expuestos a todo tipo de violencia. Mucho más sufren actualmente dichos sistemas de alerta cuando la escuela pierde esa función. Entonces, en este estado de excepción en donde nos encontramos con la paradoja de una intensa solidaridad, conviviendo a la par con un individualismo feroz, donde el vecino de abajo, de arriba, de al lado te puede contagiar, estos mecanismos de alerta temprana no pueden quedar apenas reducidos a guardias de urgencia, por ejemplo, como lo utiliza la jerga médica en el campo de la salud mental, del sufrimiento psíquico. Las categorías sanitarias de urgencia no son realmente muchas veces compatibles. Existen situaciones profundas de angustia y de crisis que deben ser contenidas. En ese sentido, yo comparto la idea que se transmitió aquí de garantizar la conectividad de los niños, niñas y adolescentes con sus familiares protectores y afines, preadoptivos, y una mayor supervisión del Estado, tanto de los hogares, de las instituciones, como también la ayuda a los operadores, ¿no? Que se cumplan las condiciones en los hogares o en la familia de acogimiento. Pero además es necesario por parte de nosotros, que somos los médicos y psicólogos y psicoanalistas y acompañantes terapéuticos, un compromiso sobre todo muy activo, como intentan hacerlo a través de ciertas redes acá en Buenos Aires, de los psicólogos, todos los psicoanalistas, los acompañantes, entrando en contacto con los chicos y chicas que ya conocen. En el Siena, que es donde yo trabajo, es lo que nosotros, que son pacientes de República, es lo que nosotros intentamos hacerlo, aunque sea por un teléfono común, porque en ese momento es cuando uno puede darse cuenta de cómo está el pibe, que uno está a disposición de ese chico, de esa chica, pero también aparecen esas señales de alerta de que alguna cosa puede ser que no esté funcionando bien, inclusive a través de un teléfono común. En fin, mi impresión es que los estados de alerta fundamentales para la protección de la niñez no pueden resumirse a la salud desconociendo la salud mental de los adultos y el impacto traumático de los malos tratos en los niños confinados. Yo creo que entre todos, y por eso somos tantos hoy, ¿no? Debemos recrear, inventar mecanismos de alerta temprana cuando la escuela no puede ejercer esa función. Muchas de las ideas que yo vi vertidas aquí, inclusive al comienzo hoy por Matilde, me parece que apuntan a ese objetivo. Me gustaría apenas agregar una de carácter sociocomunitario, tiene que ver con mi campo de trabajo específicamente. El mundo está en alerta frente al virus que viene de afuera, con las redes informáticas contribuyendo a informar y a aterrorizar también, por supuesto. Pero también existe un estado de alerta interno, producto del silencio acústico como producto del aislamiento social. Este intervalo entre la alerta interna y el silencio de afuera posibilita mejor detectar los gritos, los llantos sospechosos, todos ellos provocados por la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, ya sea como objetos o como testigos de la misma. Yo estoy hablando simplemente frente a ustedes, ¿no? De hacer de esta desgraciada pandemia una oportunidad para que en el imaginario social notificar o denunciar
no signifique ser un delator, sino darle a los niños una mejor oportunidad. Por ese motivo es necesario considerar las alertas comunitarias y sanitarias, para que en un mundo de silencio puedan identificar un grito y asegurar que las TIC, las tecnologías de comunicación, garanticen que ese grito pueda ser escuchado. Eso es todo, Matilde. Muchas gracias, Jorge, por tu intervención, muy importante, nos llama a la reflexión a todos y todas, exactamente sobre estos ámbitos endogámicos, que muchas veces lo son también los ámbitos de cuidado, donde veíamos también en el chat los comentarios de algunos participantes respecto de que en las familias se producen estas situaciones tan graves de abuso, y que lamentablemente también muchas veces nos ha pasado en los ámbitos de cuidado alternativo. No debemos negar esta circunstancia, porque efectivamente ha pasado, hemos tenido muchas situaciones en nuestra región de América Latina, seguimos teniendo lamentablemente, entonces llamamos la atención exactamente sobre este muro de silencio que vos decís, en esta circunstancia puede llegar a estar reforzado debido a la pandemia. La falta de vinculación con el afuera, la falta de supervisión, la falta de apoyo, de conexión. Entonces, llamamos la atención. Nosotros en RELAF constituimos una comunidad de cuidados y todas las personas que estamos hoy acá estamos comprometidas con un mejor cuidado para los niños. Y sabemos que lamentablemente hay situaciones muy graves que a veces acontecen dentro de estos ámbitos. Entonces, muchas gracias por tu reflexión, nos combina realmente a todos a poner mucha atención, como vos bien decís, no en un sentido policíaco, de control, sino en un sentido de verdadero cuidado, de cuidado, de alerta, de ver qué pasa, digamos, de poder ser y estar atentos a que no corran riesgos agregados por las circunstancias, sumados por el silencio, los niños y niñas que se encuentran en ámbitos más de encierro, como un encierro reforzado, podríamos decir. Es decir, entonces, también decíamos en el webinar anterior que así como decimos que el servicio, obviamente los servicios de cuidado alternativo son indispensables, no pueden ser interrumpidos, todo lo contrario, también los servicios de alerta, de prevención, todo el repertorio de lo que son los teléfonos de ayuda a los niños, los servicios de atención frente a la violencia de género. Vemos que en estos días en algunos lugares están circulando los teléfonos, y efectivamente hay que tener a mano, hay que tener reforzado, y no dejar solos y solas a los niños y niñas en este momento, teniendo en consideración también lo que dice Jorge, que los adolescentes pueden tener quizá una fortaleza extra en cuanto al manejo de redes, a conectarse con otros, pero los niños más pequeños no, están todavía más indefensos en estas circunstancias. Así que muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Nosotros tenemos un chat, ustedes ven, hagan las preguntas, los comentarios, lo que les parezca pertinente. Jorge está ahí, puede hacer los comentarios, respuestas, aclaraciones que ustedes quisieran. Bueno, ya tenemos 300 participantes de varios países, los tenía por acá enumerados: México, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil, Venezuela, España, Ecuador, Reino Unido, Chile, Guatemala y Perú. Muy bien, bienvenidos a todos, seguimos trabajando. Y lo que vamos a compartir ahora es la presentación de nuestra querida Catherine Rock. Catherine es angloparlante, entonces tenemos un mensaje grabado de Catherine, en el que ella nos hace una presentación.
y está subtitulada, así que en este momento, por favor, pongan mucha atención a la pantalla, van a tener que leer subtitulada la presentación de Catherine, que nos va a dar muchos elementos muy importantes para el trabajo, en particular con las familias de acogida y con las familias que están en proceso proadoptivo. Catherine dirige un programa muy importante de acogimiento familiar en Ontario, Canadá, tiene mucha experiencia, tienen muchas familias en ese programa, así que vamos a compartir lo que Catherine tiene para decirnos. Un momento, porque tengo que compartir el video, ¿no? Con el sonido también, como hay tantas... A ver, un momentito. Me dicen, por favor, sí, a ver, momentito. Disculpen, pero como veo, o sea, veo mucho los... A ver. No estoy pudiendo... A ver, momentito. Tengo que compartir. Son cuestiones de la tecnología. Paciencia, por favor. Tengo que compartir. Dale. Por favor, Darío, compartilo vos. Sí, te voy a agradecer. Mayra, no, por favor. Hi, everyone. I'm Catherine Rock, and I'm the CEO for Key Assets Canada, part of the Martin James Foundation. I just wanted to start by acknowledging the fact that I know that these are very uncertain times for each and every one of you. The same thing goes for myself and my colleagues, that we don't know what tomorrow is going to look like. We're not sure how to best get through this, but what I do know from my own experience is that having conversations with each other, sharing knowledge, sharing resources is really what is quite helpful. So what I want to do today is share with you a little bit about how we go about supporting our foster families during these difficult times, as well as families that we work with in the community. And so one of the biggest things that we do is we look at how we can reduce their feelings of social isolation. So that normally would look like going and spending time with them, having regular supervisions with them, talking through what's going on in their household. And now that looks very different because we're not able to go in and have face-to-face meetings. So if they have access to video technology, we will do that through video technology. We will call them more likely once a week now, just to check in and see how they're doing, what's going on in their family, is everybody healthy and well, give them the opportunity to just talk about what is going on in their family life right now. The other part is, as I said before, is that there are real fears right now, and so it's important to be able to validate those fears for them, but to not feed into those fears, to help look at ways that you can frame or reshape things. Maybe people are worried about not having enough food, being able to say to them, okay, grocery stores are still open, you have access, or you have neighbors that you're very connected with. Can you talk to them about how you share resources? So helping them to come up with problem solving, I think, is also very important during this time. Just like having safety plans for how you're going to manage in the event of an emergency. And that emergency could be that you're really frustrated and you're really scared, and instead of taking some time to step away, that you may verbally lash out to your children. And so helping them create different coping strategies, reminding them the importance of stepping away and just breathing. Being able to breathe helps to center ourselves, helps us to calm down, and just gives you that moment to think differently. So creating safety plans with families is really important.
The other thing is equipping them with tools. So we know that children thrive under structure and routine. So helping them to create some structure within their family's day, and really important to interject some fun. You know what? It is a really serious time. It's a really scary time. So to be able to take some time each and every day to laugh, to giggle, to be silly, dance parties in your living room, you know, creating a videotape of something silly you're doing. Play a puzzle, play a game, sing a silly song, or create a silly song. So thinking of ways that they can do things to be silly and have fun are really, really important. And self-care. Self-care for you as the professional, self-care for them as the caregiver is also really important. 5 minutes in the morning, maybe getting up early and having a coffee and a little bit of quiet time on your own and thinking through what is it that you're struggling with this time, what is the real worries and fears you may have, and how can you manage that through your day. Remember that our children are watching during this time. We are their role models, their caregivers are their role models, and how they manage in these situations will dictate how our children will manage in these situations. So, just a few thoughts. Take care of yourselves, be healthy and well, and most importantly, don't allow yourself to be isolated. Reach out to people, chat with each other, and be good to yourself. Be well and stay connected. Take care. Bueno, muy importante, muy práctico también el mensaje que nos deja Catherine respecto de las recomendaciones para los equipos que están a cargo del seguimiento de familias de acogida y familias preadoptivas, tener un contacto permanente con las familias, llamarlas, no dejarlas solas a las familias, tener presente que por supuesto que todos estamos en un momento de angustia, en un momento difícil, en un momento de no saber qué nos espera en el futuro, pero sin embargo estar absolutamente conectados, llamarnos, conversar, es muy importante en este momento. También algunas recomendaciones para compartir con las familias de acogida, como por supuesto generar una rutina para los niños y las niñas, generar situaciones agradables, divertidas, también poder manifestarse la angustia, la incertidumbre, expresar los sentimientos también a los niños, y mensaje también importante de Catherine, cuidarnos todos como profesionales del cuidado que somos, poder cuidarnos nosotros para poder cuidar a los otros. Así que muchas gracias a Catherine. Tenemos algunas preguntas en el chat que podríamos compartir en este momento. Me parece bien, Matilde, ¿querés que las tome? Dale. Mira, hay dos preguntas que en realidad apuntan a lo mismo y justamente retoman un aspecto que vos habías tomado luego de la exposición de Jorge. Y la pregunta es cómo apoyar a los niños más pequeños, justamente dado que no tienen estos recursos quizá de conexión, de interacción con sus pares, como sí en el caso de los adolescentes, como bien nos mencionaba Jorge. Entonces hay dos participantes que no pude identificar países, lamentablemente, quizá ahora me lo pongan en el chat como para referenciar, pero que están preocupados justamente por esto, por los niños pequeños. Esa es una de las preguntas. Y la segunda respecto a los procesos de desinstitucionalización. En el marco de esta contingencia, Matilde, y particularmente el egreso asistido para los adolescentes, aquellos adolescentes que estaban en proceso de salida hacia una vida independiente, autónoma, con apoyo, cómo promover, cómo dar continuidad a ese proceso en el marco de esta contingencia. Por ahora vamos con esas dos y luego vamos a retomar alguna pregunta para Jorge también, que nos hicieron particularmente para él. ¿Te parece?
Sí, en principio yo puedo avanzar, pero seguramente Jorge también va a querer o va a poder complementar la situación de los niños pequeños, Perfecto, perfecto. que es la duda, pero también de los chicos más grandes, porque si bien nosotros decimos que pueden tener herramientas para comunicarse, como las herramientas de las redes, pero sin embargo también, por supuesto que hay que tener mucho cuidado con ellos. Nosotros estamos hablando de niños y niñas que están en cuidado alternativo porque hay alguna autoridad que lo dispuso. Una autoridad administrativa o una autoridad judicial. Es decir, si el niño está bajo el cuidado de otras personas en un hogar o en una familia de acogida o está en un proceso de adopción, es porque hay alguna autoridad, insisto, administrativa o judicial que lo determinó. Entonces, lo que estamos diciendo precisamente es que esas autoridades no pueden desentenderse en este momento del cuidado que está recibiendo el niño o niña que está bajo su jurisdicción. Entonces, en ese sentido, lo que estamos diciendo es que ustedes, cuidadores, no dejen de comunicarse con las personas que son la autoridad de aplicación de los cuidados alternativos en sus jurisdicciones. Algunos de ustedes son personas que son autoridades de cuidado alternativo, entonces les decimos a los que son personas que son autoridad, que han dispuesto que un niño o una niña haya sido incluido en algún hogar, en alguna familia de acogida, por favor no los dejen a esos niños fuera de su mirada, fuera de su radar. Estén, por favor, en contacto, supervisando, apoyando a los cuidadores. Entonces, a los que son autoridad, por favor, insisto, no dejen suspendida su tarea. Lleven adelante su tarea de supervisión, de ver cómo están siendo cuidados esos niños, de ver qué herramientas están teniendo esos cuidadores, cómo están reaccionando a esta situación particular. Y a las personas que están del lado de dar el cuidado, también, por favor, pidan ayuda, pidan apoyo para esta situación particular. No se queden solos o solas. Nosotros estamos en algo que pretendemos que sea un sistema de protección integral. Entonces nadie puede estar solo en este momento. Nadie ha recibido un niño o niña para el cuidado si no ha habido una razón. Entonces hay una, digamos, cadena de responsabilidades que no debe ser interrumpida. A eso nos referimos cuando decimos que no se tienen que quedar solos, que no se tienen que quedar en silencio, que es la misma cuestión respecto de la desinstitucionalización. Si un niño o niña ha entrado en cuidado alternativo porque había tenido alguna situación de vulneración de derecho, por lo cual tuvo que entrar a un cuidado alternativo, sea una familia de acogida, sea a un hogar o que esté en un proceso de adopción, insistimos, es porque había una razón, digamos, es porque no había condiciones en el ámbito de cuidado, por eso fue separado. Entonces, ningún niño puede volver a ese ámbito de cuidado, tampoco en el marco de la pandemia, si no está en esas condiciones. Entonces, mucho cuidado. En este momento pueden haber algunas desinstitucionalizaciones, pero sinceramente sería raro. Es decir, sería raro que esto pudiera pasar ahora porque lamentablemente en este momento no hay condiciones para trabajar con la familia de origen para que puedan recuperar sus capacidades de cuidado. En este momento no hay servicios de salud mental prácticamente, de recuperación de las adicciones, es decir, todos los servicios que tienen escuelas para padres, es decir, todo lo que hacen las familias de origen para mejorar sus condiciones y recuperar el cuidado de los niños, en este momento prácticamente no está funcionando, porque las familias no están teniendo esos servicios, tampoco están en muchos lugares sesionando los jueces. El Poder Judicial también está en este momento en cuarentena. Entonces, difícilmente esté tomando decisiones respecto de que niños y niñas puedan salir de los hogares o puedan salir de los cuidados alternativos o vayan a adopción. Entonces, no puede haber una desinstitucionalización espontánea.
Es decir, si un niño o niña sale del cuidado alternativo es porque hay una planificación, porque hay un cuidado, porque hay un programa, hay un plan para que eso pase. Entonces, nosotros también, digamos, entiendo que la pregunta apuntó a decir, cuidado, cuidado que pueden haber ahora desinternaciones. Sí, nosotros estamos trabajando en este momento con varios equipos con los que venimos trabajando, ¿no? Y en algunos casos ha pasado eso, que los chicos han cambiado de lugar de cuidado alternativo, pero ha respondido a una planificación. Por ejemplo, los chicos estaban en un lugar y como ese lugar no reúne las condiciones para tener la protección sanitaria que la pandemia requiere, entonces han ido a otro lugar, pero con una planificación y con un apoyo, con un programa de apoyo por parte de quienes están tomando las decisiones. Entonces, espero haber respondido con eso y le doy la palabra a Jorge, ¿no? Jorge. Sí, yo quería decir que acuerdo plenamente con lo que vos has manifestado, Matilde. Creo que la pandemia no puede llevar a situaciones forzadas que después pueden terminar siendo realmente muy perjudiciales. Lo tomo esto porque vos tomaste lo de la desinstitucionalización, y también yo voy a incluir también hasta las revinculaciones, que es un tema también, un tema muy importante, pero las revinculaciones son trabajos muy complejos que necesitan de presencia, y entonces las revinculaciones, sobre todo cuando las situaciones de las familias son muy disfuncionales y violentas, es muy difícil hacerlas por la red, hacer vinculaciones por la red virtual. Las revinculaciones por la red virtual, yo pienso que eso tiene que entrar en pausa, por lo menos una pausa, un pequeño tiempo de pausa, como para poder después, como vos dijiste, pensar bien cómo se hacen todos estos procesos. Ahora bien, yo quería tomar, ya que está, un tema que me parece muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con niños y niñas, aquellos que están escolarizados y aquellos que no están escolarizados, o que están escolarizados, mejor dicho, no que no están, sino que están yendo a jardín. Entonces, el problema es el siguiente: tanto en los hogares, hasta les diría en todos los hogares, no solamente en las instituciones y en los hogares, los chicos más chiquititos, yo los he visto muy contentos, felices, hasta las 2 de la mañana, jugando con los jueguitos. Los más chiquititos están hasta las 2, 3 de la mañana, digamos, igual al día siguiente no tienen que ir a la escuela ni nada por el estilo, están felices y contentos. Los que se aburren más son los pibes que están en la escuela, porque ellos incluso, algunos quieren hacer deber, y los papás, en general, los papás y los operadores pueden ayudar a hacer deber, pero no están para enseñar. Cuando se tienen que poner juntos a la par a enseñar, es un infierno total, porque padres y operadores no están preparados para la tarea docente. Por eso, para enseñar jugando, llamemos así, para enseñar jugando, ¿no? Y de pronto, no solamente no saben enseñar jugando, sino que generalmente son capaces de enseñar como se enseñaba hace 15 o 30 años atrás. Los pibes ya están en otro tipo de aprendizaje y de enseñanza, y los miran a los papás, a los referentes, miran a los operadores con cara de elefantes que vienen antediluvianos, que no entienden absolutamente nada, y resulta que entonces los maestros, con buen criterio, a través de las redes, le transmiten a los chicos contenidos para desarrollar en las redes de Class Up o Class Off, ¿no? Todas las redes que en este momento hay de clase. El problema es que no hay redes para esos papás que sienten que tienen que enseñarle a los chicos a la par, y mueren en el intento, y se da un infierno espantoso. Creo que esa también es parte
de esta tarea tan amplia que nos convoca con el asunto de la pandemia y el aislamiento, que tiene que ver con, como vos dijiste, no es que no hay escuela para padres, simplemente tampoco, pocas veces se les dice a los papás cómo enseñarle a los hijos de la manera que se enseña ahora, en forma más divertida, en forma más creativa, ¿no? Con los recursos, digamos, actuales. Se les da contenidos que es difícil de desarrollar. Por eso yo pienso que si uno lo piensa bien, y en función de esas líneas que vos trazaste al principio de todo, este es un trabajo multiaxial, no tiene que ver apenas con la salud, digamos, la salud, que realmente tiene que ver con los cuidados sanitarios, etcétera, y el coronavirus, sino también tiene que ver con la salud mental, con la educación, con la salud afectiva. Todo está en juego en este momento, hay que verlo en un sentido mucho más amplio, y en ese sentido más amplio, todos podemos colaborar, eso sí, y quiero llamar la atención porque por lo menos creo que las personas que están escuchando esto trabajan en este campo y no son ingenuos. Uno puede ver que hay mucha gente que se ofrece para trabajar como voluntarios, lo cual es maravilloso que haya voluntarios. Pero les quiero dar un pequeño ejemplo. En la Argentina existe una obra social para jubilados que se denomina PAMI, la obra social para jubilados más grande de Latinoamérica, 5 millones de jubilados. Se juntó una red de jubilados, una red de voluntarios de 8.000 personas. En una semana, 8.000 personas dispuestas a ayudar a la tercera edad. ¿No es lindo? Es maravilloso. Solo que pasa lo siguiente. No sé, ¿me siguen escuchando? Porque cambió la pantalla. ¿Sigue saliendo el sonido? Sí, te estamos escuchando. No sé quién Fantástico. en este momento está compartiendo la pantalla. Ahora sí, ahora te veo a vos, quiere decir que me siguen escuchando. Bueno, lo que pasó fue que los abuelos, los lindos abuelos, etcétera, entre los cuales yo también me cuento, porque soy un abuelo, no querían saber nada de los voluntarios. ¿Por qué? Porque les tenían miedo, quién sabe si quieren aprovechar de ellos, quieren sacarles la plata, etcétera. Lo que pasó, entonces, que se dieron cuenta que lo que había que restablecer con el voluntariado era todo un sistema de confianza que todos estos años fue destruido. Se destruyó el sistema de confianza en el otro. Se destruyó el sistema de confianza con los otros. Entonces, restituirlo en 2 meses en una pandemia es mucho más difícil que encontrar una vacuna. No sé si van a entender, porque una vacuna tal vez se puede encontrar en tiempo más rápido que restablecer la confianza en la gente que con la mejor buena voluntad está queriendo ayudar a los niños y también a la gente de la tercera edad. Muchas gracias, Jorge. No sé quién es Karen Rangel, pero Karen está compartiendo su pantalla. Sí, sí. Por favor, Karen. Gracias. Sale muy bien. Tenemos 324 personas conectadas, obviamente que alguna situación puede llegar a haber, pero te seguimos con mucha atención, Jorge, la intervención. Fantástico. Es muy importante, estamos todos justamente, las personas que estamos del lado de trabajar por los otros, digamos, nos entusiasma esta cuestión del renacimiento de los lazos solidarios, de la valorización que hay por el otro. Está pasando en los edificios en los que convivimos, en las comunidades, que la gente se organiza para ayudarse entre sí. Entonces, de alguna manera, sí, probablemente sea una oportunidad que pueda poner en cuestionamiento algo que en nuestro campo de intervención es todo un desafío, que es la visión de peligrosidad del otro. Muchas veces sentimos miedo por las familias de origen de los niños, los contextos de los cuales son separados, como personas peligrosas, con una generalización que nada bien le hace a los niños y a las niñas, porque son su historia también,
son parte de su vida. Entonces, también ahí Dora Alicia de Guatemala nos está compartiendo la situación particular de Guatemala, donde muchos chicos que vienen deportados, porque esa maquinaria de la deportación desde los países del norte no ha cesado, y ya sabíamos que hace unos días los colegas de Guatemala estaban muy preocupados por los chicos que estaban llegando, y en el marco de la cuarentena se encontraban con muchas dificultades para poder trabajar en la reunificación con sus familias y comunidades de origen. Entonces, claro que sí, que todo esto que está pasando desafía muchísimo este paradigma que nosotros venimos teniendo, que es un paradigma de seguridad, de peligrosidad, y se nos hace presente nuevamente la importancia de establecer estos lazos de confianza, de solidaridad, de trabajar por el otro. Entonces realmente tu reflexión nos ayuda y mucho. Antes de seguir adelante, quisiera compartir con ustedes, que compartamos la presentación de Oscar Melchor, la última presentación que tenemos. Después volveremos a dialogar, a intercambiar, así que estén activos en el chat con las preguntas. Luego las veremos, las leeremos, seguiremos compartiendo también con Jorge, pero bueno, te damos la palabra, Oscar, para que puedas darnos tu presentación. Gracias. Bien, muchas gracias, Matilde. Muchas gracias a todos que están conectados. 327 personas, evidentemente eso es muy gratificante porque sabemos que son 327 personas o quienes están conectados, que seguramente lo que puedan mirar acá, reflexionar, lo pueden replicar y aplicar en sus trabajos diarios, en sus actividades, en su posicionamiento. Entonces, eso es muy valioso. Bueno, para fines de lo que vamos a ver hoy, en realidad, ahora que lo vean, identificarán que es algo que habíamos trabajado en la sesión pasada, una propuesta de 7 acciones de acompañamiento para niñas y niños que se encuentran en cuidado alternativo. Y lo que ahora quisiera con ustedes es profundizar un poco o ejemplificar algunas formas en las que podríamos aplicar estas estrategias de acompañamiento, que sirvan en cuestiones, digamos, prácticas, que me parece que es muy valioso todo el antecedente que tenemos, porque justo una de las limitaciones o retos que tendríamos será, y creo que todas las personas, tanto padres, madres, cuidadores, será el poder desarrollar algunas actividades, digamos, creativas, ajustando a la necesidad que hay en el día a día. ¿Qué quiero decir con esto? Que difícilmente vamos a encontrar una estructura que aplique de manera directa a la situación que estamos viviendo. Es decir, tenemos que construir, tenemos que analizar la condición, analizarnos a nosotros mismos en nuestro ejercicio de cuidado para poder cuidar a niños que están bajo nuestro resguardo. Entonces, en ese sentido, bueno, voy a tomar en general los puntos del PROTEGE. Ustedes recuerdan que es un acrónimo que sirve para poder determinar acciones de acompañamiento para con niños, y lo vamos a ir desmenuzando con algunas propuestas de acciones. Bueno, vamos primero. En cuanto al promueve la estabilidad emocional, la escucha de la angustia de los niños, sus amigos y sus familias. Aquí tenemos que tener muy en claro que la vida diaria acaba de tomar una dinámica completamente distinta, que va a requerir esto que decíamos de reajustar las capacidades de cuidado, de reajustar la forma en la que se venía desarrollando una dinámica familiar, y por lo tanto, este cambio en la rutina va a generar un impacto en todos los integrantes. Eso por sí mismo va a ser ya un elemento que tendremos que entender. ¿Cómo se está, qué implica para la familia, para el dispositivo de cuidado alternativo, que se haya movilizado, o que se haya más bien inmovilizado digamos, este tránsito social comunitario? Así también la noción que vamos a ir identificando como cuestión de encierro, aislamiento, que ahora implicará que todo se lleve a cabo al interior de la familia, al interior de este espacio. Como bien lo decía Jorge, se levantan estos muros digamos, de silencios, de separación, y que ahora habrá que entender qué está pasando con quienes estamos dentro, y que eso evidentemente acompañado a una noción de riesgo que se va a desatar ante un temor, digamos, real de que hay una condición de salud pública que hay que atender.
Por lo tanto, esa condición de riesgo también será importante. Y además, es bien importante que la forma en la que los niños, niños afrontan esta condición, también no dejar de lado que si están en un dispositivo de cuidado alternativo, es seguramente por alguna cuestión en su familia que originó la separación. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que seguramente ha vivido otro tipo de cambios, ha vivido otro tipo de aislamientos, ha vivido situaciones de violencias, maltratos, que lo han llevado a un dispositivo de cuidado alternativo. Entonces, su cuidado va a requerir cierta particularidad o cierta, digamos, definir o redefinir ciertas estrategias de cuidado con ellos. Para eso, bueno, esta quizá como muy simple, pero creemos que muy, muy importante, estas dos herramientas que puedan servir para poder ir identificando la condición emocional de los niños que están ahora en este proceso de confinamiento. El primero es el diario de las emociones. Es quizá una propuesta, una metodología que podría ser muy funcional primero para poder entender qué es una emoción. El miedo, el enojo, la tristeza, la alegría, ¿sí? La angustia. ¿Qué es eso? ¿Qué sirve? ¿Qué tanto los niños como los adultos estamos entendiendo por una emoción? Y ojo, aquí es muy importante, no para tomar el lugar de terapeutas, no es para eso. Es para poder escucharle desde su condición emocional que le genera el confinamiento, la separación, la cuestión de riesgo. Esto que veníamos hablando, que ahora podrá el niño, lo sabemos, quien ejerce cuidado hacia un niño, el adulto es un referente para él, es de pronto el espejo que le va a permitir construirse y reconstruirse. Entonces, en la medida que empecemos a explorar qué se entiende por, qué pasa con esa emoción, porque además una emoción no solo digamos, no solo se nombra, se vive, se aterriza en el cuerpo, se siente algo cuando tengo miedo, cuando tiene enojo. Entonces, en la medida que el niño en un dispositivo de cuidado, el niño con quien está acompañándole puede identificar qué emoción es y dónde está, va a poder usar este segundo recurso que pueda ser el semáforo de las emociones, dónde están y qué están generando para con estos niños. ¿Qué está ocurriendo? ¿Miedo a qué? ¿Tienen miedo a qué circunstancia? El miedo es una emoción necesaria para el desarrollo humano, siempre y cuando este miedo no paralice, siempre y cuando este miedo no nos deje metidos debajo de la piedra. Entonces, este miedo puede servirnos también para poder afrontar situaciones nuevas. Pero ¿cómo las está viviendo? ¿En dónde las está viviendo? Entonces, para poder promover la estabilidad emocional de los niños, evidentemente tenemos que generar un mecanismo para escuchar y entender ese componente emocional. Y que a su vez, en el siguiente punto que lo vemos, que está muy vinculado, en cuanto se reconoce como un referente afectivo para los niños, pues que el adulto también tendría que estar reconociendo e identificando sus propias emociones, haciendo un poco el mismo ejercicio de semáforo de sus propias emociones, de qué le está pasando, qué le está ocurriendo en esto, porque como ya lo hemos visto ahora, pues evidentemente esta situación va a movilizar historias de vida, contextos, proyectos, inclusive condiciones comunitarias de saber qué está ocurriendo afuera. Bueno, pongámosle un poco de nombre a esto, hagámonos responsables de esta condición emocional, sin una cuestión de juicio, de evaluación, de si es buena, si es mala. Este semáforo sirve únicamente para fluir, digamos, para poder entender qué es lo que está pasando con ellos. Entonces, además, si lo que estamos diciendo es que el adulto es un referente importante para el niño, pues el adulto tiene que ser congruente en esa capacidad de poder identificar su condición emocional para poder escucharla del otro. Y para eso, bueno, creemos que estos dos recursos puedan servir para poder entenderlo así. Ahora quizá a lo mejor podrá ser, como bien nos decía Jorge, a lo mejor desde la perspectiva adulta, yo creo que el niño está atemorizado, que el niño está con zozobra, que el niño está triste, y quizá cuando lo escucha en realidad está contento porque está con su familia, en un contexto que a lo mejor en otro momento no había podido estar, o quizá está jugando, como decía Jorge, con los niños, ¿verdad? O sea, entender que el niño pueda nombrar su emoción. Insisto, y para eso poco nos podemos apoyar de estos dos componentes.
Bueno, para estos siguientes 2 puntos, que es organizar las medidas de higiene y transmitir información concisa y clara, para que el adulto pueda transmitir esta información, lo que nos quisiéramos compartir con ustedes es un documento que se titula ¿Qué es el COVID y cómo cuidarse? Viene sobre el coronavirus, información para padres, madres y educadores, donde viene muy bien definido los síntomas, qué pasa, cómo, cuándo, qué ocurre, qué sí es. Aquí tendremos que tener mucho cuidado porque está en este momento de flujo de información. Si no sabemos con claridad la fuente de donde viene, inclusive nosotros mismos como adultos estamos en la zozobra, en la incertidumbre, en el qué va a pasar, entonces temerosos. Y si con esta perspectiva yo intento contener, escuchar o informar a un niño, lo único que voy a hacer es replicar mi temor, mi angustia, mi incertidumbre. Entonces tenemos que tener información clara, concisa, técnica y cercana y relevante para con los niños. O sea, no pretender, bueno, acá en México hay un informe que se da todos los días a las 7 de la noche, técnico respecto a la condición, ¿verdad? No le vamos a hacer un informe hacia los niños, porque en realidad, evidentemente ese informe es muy, digamos, cuantitativo, dirigido para una población específica. Habrá que procesar esa información, identificar la condición del niño, su grado de madurez, su edad, su necesidad, ¿sí? ¿Para qué? Porque él tiene derecho a saber qué pasa en su entorno, en su comunidad y en su país. Es decir, o sea, que pueda tener esta niño acceso a esa información mediada por un adulto que pueda entender para qué va a informar a este niño, qué es lo que quiere compartir con él. Entonces, este documento que le estamos compartiendo trae información muy concisa para poder tener este panorama amplio de apoyo y que nos sirva para el acercamiento con niñas, niños. Entonces, eso es por esos 2 componentes. Establecer los mecanismos necesarios para el contacto telefónico virtual con los niños. Eso veíamos que es importante acá y creo que con esto que comentaba también Jorge, me parece bien importante el poder pensar en las familias y en todo lo que para el niño está dentro de su esquema emocional o vincular, que no siempre o no únicamente es su familia de origen. Quizá el niño tiene a su mejor amigo que no sabe qué está pasando con él, a su maestro, a su compañero, al jefe de grupo, a otros alguienes con los que los niños crean lazos vinculares, crean familia. Entonces, en ese sentido, si bien ahora con esta condición de confinamiento presencial, justo la tarea en rehabilitar algunas, o más bien en transformar vías de intercambio, bueno, que también visibilicemos esas otras redes que los niños tienen y que son importantes para que ellos puedan estar tranquilos y seguros. Quizá en no sé, pensando en el semáforo de las emociones, en su diario identifiquemos que tiene miedo por lo que le pueda pasar a su mejor amigo que siempre ha sido bla, 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 bla. O sea, desde ahí podemos ir conectando toda la línea de actividades que podemos llevar a cabo con ellos. Y evidentemente, cuando el niño va a levantar la bocina para poder hablar con alguien y activar una llamada, medianamente generar un esquema de preparación para qué quiere hablar con él y cuál es la finalidad. Ojo, es evidentemente sin interrumpir la espontaneidad, la necesidad y el deseo, pero sí poder tener un papel que él mire que estamos interesados en lo que él quiere hacer. Es decir, no para indicarle qué debe, sino que él sepa que en ese momento va a estar acompañado por un adulto responsable, por un adulto responsable de su crianza, pues de su cuidado, y que por lo tanto, digamos, no está solo en ese proceso, y también después ver qué pasó después de ese encuentro. Tampoco no esperemos una sesión, un encuentro, insisto, ojo, mucho cuidado, no es tomar un lugar terapéutico, es un tomar de escucha, es escucharlo, es escuchar, es saber qué está pasando. ¿Cómo te fue? ¿Le hablaste a tu amigo? Sí, ¿cómo está? Bien, perfecto. Bueno, eso es ya un mecanismo en el que se pueda validar que esta necesidad del niño fue atendida, fue escuchada, fue resguardada y fue protegida para con él. Entonces, en ese sentido, por eso es importante, digamos, mantener y acompañar durante ese proceso. Después tenemos este otro punto que es generar una rutina, actividades que fomenten el trabajo colaborativo, respetuoso, y no solo tenerlos ocupados. Y esto bien importante porque
Ahora justo, bueno, acá en México de pronto rolaron mucha información de, bueno, ahora es momento de que logres todo lo que no habías podido en familia, trabaja, genera tu estructura, o sea, está bien, pero también reconozcamos que si yo no generé una estructura previo a la contingencia, quién sabe si ahora es momento de hacer el proyecto, el video, o sea, ¿qué quiero decir con esto? No sobresaturar el momento. El momento de por sí ya es un momento delicado, es un momento sensible, es un momento que requiere reconvertir muchas cosas. No solo llenar un esquema de actividades una tras otra para que el tiempo pase, porque quizá el tiempo que se necesita es un tiempo distinto en familia. Y en ese sentido, reconocer que habrá tiempo de convivencia, pero también tiempo de distanciamiento dentro del mismo espacio, que sirva para la reflexión, para el análisis, para el entender de todos los que son integrantes de la familia, de niñas, niños, adultos, o sea, ¿cómo decir? Como poder reconocer que hay un tiempo en el que no siempre vamos a estar de manera empática, amorosa, sí, esta fantasía de pronto de nos levantamos todos, desayunamos, o sea, sí es y está bien, pero habrá momentos en los que no, habrá momentos en los que se requiere una distancia mínima para poder repensar en sí. Entonces, la rutina que yo construya en familia o en un dispositivo de cuidado, porque en realidad aplica para ambos, perdón, no aplica de cuidado residencial, aplica para ambas condiciones, es que los niños participen en la construcción de su rutina. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos para hacer ahora? Y desde ahí regreso otra vez al tema de ser lo más creativos posibles y escuchar a los niños. Muchas veces los niños ya tienen un esquema de cosas que siempre han querido hacer, pero no ha habido la oportunidad, ¿sí? Poner una coreografía de baile, no sé, eh, identificar qué tiene cada uno para compartir con nosotros. Inclusive pensando en alguna actividad diaria, quizá que cada tercer día alguien pone una actividad en la cual él va a llevar el barco. Estoy pensando quizá el niño dice, hoy voy a enseñarles a bailar, no, quizá reggaetón, no voy a decir reggaetón, pero bueno, eso puede hacer que el niño lo quiera hacer, puede hacer que el niño lo quiera compartir y cómo la familia se incorpora a esta dinámica, escucha, ajusta y reconoce lo que el niño tiene para participar dentro de la dinámica. Entonces, ojo, no es, en este sentido, pues es ir construyendo una dinámica particular en el tema del confinamiento. Para eso, bueno, hay actividades de integración de grupo, de conocimiento, afirmación, confianza, como una parte que va hacia el trabajo de lo individual, que el adulto nos conozcamos, nos reafirmamos y confiemos en el otro. Y después poder también implementar actividades que sirvan para el trabajo de lo colectivo, la comunicación, la cooperación, juegos de manejo no violento de conflictos. Esto, bueno, ahí en la diapositiva ustedes ven una referencia donde pueden encontrar muchas técnicas para eso que vienen ya delimitadas, juegos de reafirmación, juegos de confianza, de conocimiento, las buscan, vienen divididas y ahí están. El asunto es cómo las llevamos a cabo. Si solo las ejecutamos para ocuparnos, quizá no sean tan funcionales. Si las ocupamos para conocernos, para reconvertir, para fortalecer, puedan tener otro efecto. Y bueno, por último, recordarán el último punto del Protege, bueno, es tener una estrategia de comunicación con las autoridades para la atención en los casos de contingencia, justo lo que veíamos hace rato que nos decía Catherine respecto a los planes de emergencia. Una emergencia se agudiza en la medida de que no sabemos qué hacer. Y sabemos ahora también que hay muchas cosas que podemos prever. Y ojo, tampoco es de forma obsesiva estar pensando en todo y atemorizado, entonces no salgo. No, a ver, ¿qué cosas reales sí pueden ocurrir? Y en ese sentido, como lo decía Matilde al inicio, este niño o niña está en un dispositivo de cuidado alternativo determinado por una autoridad. Entonces, quizá la construcción de este plan familiar no la voy a hacer solo. La haré identificando los posibles escenarios y ahí yo les marqué 3 posibilidades. ¿Qué pasa si un niño o un adulto enferma de COVID? Eso puede ocurrir. ¿Qué pasa si un niño se accidenta? Claro, puede ocurrir, eso independientemente de la contingencia.
¿Qué pasa si un niño presenta una crisis porque quizá esta angustia le ha sobrepasado, este momento de separación le ha llevado? O sea, ¿qué voy a hacer como familia en apoyo, coordinación con la autoridad que determinó el cuidado alternativo? Para saberla como adulto, como cuidador, saber qué hacer. Y no de pronto ocurra la dinámica de no sabemos qué hacer, llámale a él, llámale al otro, llámale a qué, cuando quizá la salida es, bueno, vamos al médico, bueno, ¿a dónde? ¿En qué espacio? ¿Qué espacio va a poder estar o podrá ser habilitado? ¿O con quién me tengo que contactar? ¿O qué tendrá que ocurrir? En la medida que en el debo hacer vayamos poniendo las acciones y quiénes las harían, evidentemente una emergencia va a ser una emergencia, pero con mucho mayores recursos para poder afrontar esa dificultad. Entonces, en síntesis, lo que hoy quería poco profundizar con ustedes era que estas estrategias tomen una forma quizá más concreta de trabajo, más concreta en la práctica, pero siempre sin perder el para qué. Si tenemos claro cuál es la estrategia de acompañamiento, en el cómo lo podemos operar. Incluso yo puse ahora un par de sugerencias, pero se pueden construir con cualquier recurso, y para eso los niños, tenemos mucho que escuchar a los niños que de pronto pueden construir un mundo enorme con una caja. Entonces creo que también a los adultos de pronto nos falta mucho el poder tener esa capacidad de transformación y esta flexibilidad. Pero bueno, Matilde, eso sería lo que hoy quería compartir con el grupo. Bueno, muchas gracias, Oscar. Hemos tenido muchos comentarios en el chat respecto de tu presentación, que como sabíamos estuvo muy volcada a poder llevar a algo que es un desafío también de nuestros días. Hablábamos antes del tema de la solidaridad, la solidaridad sin ser ingenuos, la confianza versus la desconfianza y el individualismo. Y un poco lo que nos desafía también, Oscar, es el tema de la organización, quizás lo que está puesto muy en cuestión en estos días, porque a veces hay buenas ideas, buenas medidas que nos bajan, pero es muy difícil o no encontramos la manera de organizarlas. Entonces, a veces una buena idea, pero mal llevada a la práctica, mal organizada, puede convertirse en un desastre, y estamos llenos de ejemplos en estos días en nuestros países, donde realmente nos ha, como decíamos antes, sorprendido a todos, todas la pandemia, ¿no? Vamos teniendo los últimos minutos, no sé si tienen más comentarios en el chat, preguntas. Mira, Matilde, realmente estuvo muy activo el chat en esta última parte. Oscar, felicidades, bueno, a todos por las presentaciones, a los tres, pero esto ha sido para todos mucha fuente de herramientas muy prácticas para aplicar, y justamente a partir de tu presentación se iban respondiendo muchas de las preguntas que iban haciendo. Incluso desde el inicio, cómo contener a los niños en esta contingencia, frente a la amenaza de la enfermedad, frente a la amenaza de la pérdida de referentes afectivos, cómo generarles rutinas, incluso, por supuesto, en cuidado alternativo residencial, donde los espacios son reducidos, pero también en las familias de acogida, cómo cuidar a los cuidadores, cómo establecer rutinas y actividades, pero sin sobrecargar. Entonces, todos estos preguntas se iban haciendo y afortunadamente ibas respondiendo a través de tu presentación. A mí me queda, habiendo visto la dinámica de preguntas, una pregunta puntual para Jorge. No sé si te parece, Matilde, que retomemos. Sí, dale. Dale. Sí. Porque hacían también preguntas sobre el aislamiento, cómo manejar esto con los niños, con los adolescentes, con los niños pequeños. Son cosas que fue respondiendo Oscar, pero puntualmente esta para Jorge. Preguntan, si a vos, Jorge, te parece que si se ha dado mucho lugar
a la idea de la diferencia, pero desde la carencia de aspectos materiales, y no desde los aspectos subjetivos, cómo pueden ser los vinculares y las situaciones de maltrato. ¿Les quedó esa pregunta respecto a tu participación? Y si pudieras también, Jorge, dar algunos consejos, orientaciones más bien, para los cuidadores, cómo tener planes de emergencia, porque a veces son cuidadores únicos los que están a cargo de niños y están muy sobrecargados y también pueden enfermar. Entonces, ¿cómo hacerse de una estrategia de vinculación y de redes frente a emergencias que puedan acontecer en esta contingencia? La primera pregunta, vos sabés que no la entendí bien en cuanto a carencias afectivas y carencias materiales. Apenas, digamos, no sé si apuntará a la respuesta, pero tal vez tiene que ver con algo que Oscar recién mencionó, que es lo siguiente, es el derecho a la privacidad, a la intimidad. En las instituciones, los chicos cuando se comunican y entran en contacto vía telefónica o por red virtual con los familiares de acogimiento, con los familiares de preadoptivos, con los referentes, tienen que tener una cierta intimidad. Porque si hay una de las cosas que yo aprendí en estos últimos 30 años, que cuando hay una situación de maltrato, algo que realmente los hace sentir mal, y hay un adulto al lado, seguro, de la institución o de la casa, etc., el canal siempre es verde. Siempre es verde. Ningún chico jamás va a apretar un canal rojo sabiendo que lo está mirando, rodeando, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien que por otro lado lo está cuidando, está, digamos, dándole bola, de alguna manera está todo el día junto con él. Nadie lo va a hacer, ningún chico ni grande lo va a hacer. Todos van a poner canal verde con seguridad para seguir la metodología. Por eso creo que hay que apuntar a garantizar a los chicos una cierta privacidad en esa comunicación que tengan con las personas, comunicación virtual o por vía telefónica, con las personas que realmente los quieren. Y por otro lado quería decir que yo me tomé el trabajo de tomar una investigación en los hogares acá en Buenos Aires, en la Argentina y en Buenos Aires, que no es en ningún otro lugar del mundo, qué pasaba con los operadores. Y sucedió lo siguiente, la primera llamada, que entre otras cosas fue muy gracioso porque hice la llamada mientras estaba en este Zoom, ¿no? En estas conversaciones, y el momento que hago la llamada se me rompió la silla y me caí al suelo, con lo cual quiero decir que lo único que hago en estos días es comer y cada vez estoy más gordo. Entonces, quería decirle que mientras hacía la llamada, este es el éxito del Zoom, son 315 y el peso nos va, digamos, nos va a hacer romper toda la silla. Bueno, entonces me contaba de un operador que se contrajo el coronavirus y fue al hogar. Entonces todos los chicos inmediatamente quedaron en cuarentena. Tanto el operador como los chicos estaban en cuarentena. Lo cual fue, en la Argentina una cosa es el aislamiento y otra cosa es la cuarentena cuando ya se tiene síntomas de coronavirus. Entonces esto fue un salto muy grande en la vida de todos los pibes, porque una cosa es el aislamiento, bueno, estamos todos aislados y los operadores se cuidan, etc. Pero otra cosa es un operador que ya no se puede ir más a su casa porque tiene una cuarentena de vaya a saber cuántos días, y niños, a su vez, a su cargo, que también están en cuarentena, lo cual genera una realidad totalmente diferente. Y dramática en cierto aspecto, tanto para el operador, pobrecito, como para los chicos. Yo lo único que puedo decir es la parte buena de todo esto. 48 horas después del hisopado, el operador era negativo.
no tenía coronavirus. Entonces los chicos hicieron una fiesta de cumpleaños, porque era como que había renacido, su operador había nacido de nuevo, y ellos se habían realmente salvado de la cuarentena. Así que eso fue ese comentario que quería hacer frente a las situaciones de cómo viven. Lo único que puedo decir es esto: de pronto el hogar, los operadores y los niños se transforman en una construcción colectiva. Pasan a ser una construcción colectiva, no es los sujetos y los objetos, los especialistas y los niños, sino que pasan a ser un colectivo, y en ese colectivo todos lloran, todos se divierten o todos festejan, digamos, como en el caso este que terminó bien, ¿no? Menos Muy yo bien, con la psiquis. gracias Jorge. Tengo, Matilde, como para finalizar, 2 preguntas para vos y para Óscar. Una respecto de los procesos de revinculación de los niños y niñas en cuidados alternativos con sus familias de origen. Ahí José Gregorio de Venezuela nos trae este tema de mucha preocupación, porque justamente estos procesos se ven dificultados por la contingencia, cómo darles continuidad, cómo favorecerlos aún en la distancia social, ¿no? Y eso por un lado, y por otro lado, Adriana Díaz Argüello de España también nos pregunta cuál sería el rol del psicólogo de los que justamente brinda abordaje terapéutico a los niños que están en cuidados alternativos en el marco de la contingencia, cómo dar continuidad a eso, qué estrategia podrías sugerir, qué orientación para no interrumpir ese proceso o favorecerlo en este contexto. Bueno, básicamente nosotros, digamos, tenemos estas categorías de intervención, que es la de la revinculación, por ejemplo, que significa aquellas actividades que hacemos cuando el niño fue separado de su medio familiar, y entonces hay que trabajar para que el niño se contacte con su medio familiar, del cual fue separado, a veces para evaluar cómo es el vínculo, a veces sabiendo ya que el niño va a volver a ese lugar mientras se trabaja con la familia de origen o el medio para fortalecerlo. Entonces, lo que nosotros insistimos es que esos vínculos no deben ser interrumpidos drásticamente, absolutamente. Hay que encontrar una manera de que ese contacto, de que esa información circule entre la familia y el niño. Es decir, insistimos en esto. De igual modo, la pregunta sobre qué debe hacer el psicólogo tiene que hacer lo mismo que hace siempre: apoyar el desarrollo de los vínculos, la comprensión, que los niños se expresen, que sean escuchados, que sean comprendidos. Lo que puede llegar a variar es la herramienta y las cuestiones a observar, por lo que estuvimos viendo en este webinar, sobre qué cuestiones hay que poner atención. Pero nosotros no estamos de ninguna manera teniendo que inventar algo que no esté ya instalado. Si nosotros ya tenemos instalados estos mecanismos de revinculación, de trabajo con los niños, tiene que haber estado. Si no estuvo, bueno, hay que hacerlo de alguna manera. Insistimos, poner la atención sobre algo que no se viene haciendo. Es decir, no puede ser que el niño o niña no tenga ninguna información sobre el medio del cual fue separado. Es decir, no puede haber ese silencio, porque eso, ustedes saben, habilita a muchas fantasías del niño, generalmente negativas, ¿no? De qué estará pasando, si estarán enfermos, si me habrán abandonado para siempre. Es decir, cuestiones que normalmente ya les pasa a los niños, en este momento pueden llegar a querer adquirir un matiz particular. Entonces, insistimos, tenemos que usar los recursos que todos estamos usando en este momento para vincularnos, para encontrarnos. El teléfono, el WhatsApp, es decir, no hay que inventar nada. Ahora yo escuché que justamente el Zoom, esta herramienta, aumentó en su uso el 1000%. Es decir, hay mucha gente que está accediendo a estas tecnologías que antes no las estaba usando. Entonces, pongamos la atención, insisto, en el mensaje inicial, no vamos a renunciar, por eso seguramente nos vamos a seguir reuniendo como nos estamos reuniendo hoy,
para poder encontrar, en primer lugar, reconocer qué nos está pasando a todos nosotros como cuidadores y como decisores, cómo estamos viviendo, cómo estamos asumiendo la complejidad actual, el momento actual. Y en segundo lugar, como decimos, para no parar, para no interrumpir esto que es un servicio absolutamente indispensable de cuidado en situaciones particulares para muchos niños, para muchas niñas, sabiendo que esto en algún momento va a terminar, ¿sí? En algún momento va a terminar, pero ahora nosotros tenemos que asumir este marco así como está sucediendo, con todas las ansiedades, con todas las angustias, con todas las limitaciones, con todas las posibilidades, pero asumirlo, enfrentarlo, compartirlo, y en eso estaremos, y realmente les agradecemos muchísimo en mi nombre, en nombre de todo el equipo de RELAF, María Fernanda, Óscar, María, Darío, Camila, que ha estado trabajando, Rubén, que ha estado trabajando para que este webinar nos encontrara nuevamente. Nos comprometemos nuevamente a encontrarnos. Vamos a seguir encontrándonos cada vez que sea necesario. Por ahora con esta herramienta virtual. Para todos los que estuvieron haciendo comentarios y preguntas durante el webinar, este webinar está siendo grabado y va a ser compartido en las redes, como hemos compartido el primer webinar, que está subido ya a YouTube. Entonces, sigan por favor las redes, nosotros vamos a seguir trabajando en esta contingencia con estas herramientas, seguiremos como hoy preparando, buscando qué contenidos, qué cuestiones tenemos que acercarles, en qué tenemos que apoyarles para fortalecerles a todos y a todas en el cumplimiento de su rol. Así que muchísimas gracias a todos y todas, volveremos a estar juntos, sigan las redes de RELAF, el Facebook, el Instagram, el canal de YouTube, que por esas vías nosotros seguimos compartiendo todo lo que seguimos produciendo, con mucho cariño y con mucho agradecimiento para ustedes que nuevamente están ahí, digamos, juntos, estamos juntos. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, Jorge. Gracias a todos y a todas. Un beso grande. Gracias a Catherine también. Gracias a todos y todas y hasta la próxima. Nos vemos prontito. Hasta pronto.